Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que ocurrió aquí en Bolivia. Es sobre la guerra del Chaco. Ya esto ha pasado hace muchísimos años. Vamos a ver cuáles son las fechas. Entonces sean bienvenidos a la explicación o al cuento sobre la guerra del Chaco. Les cuento que el Chaco Boreal, así se llamaba esta parte que pertenecía a Bolivia, el Chaco Boreal. Entonces el Chaco Boreal, les cuento que comprendía un área de aproximadamente unos 500.000 kilómetros cuadrados. Estaba ubicada al norte del río Pilcomayo, en la región del Gran Chaco. ¿Por qué es Gran Chaco? Porque el Gran Chaco era enorme, y una partecita le pertenecía a Bolivia, otra parte le pertenecía a otro país y otra parte a otro país, así. ¿Por qué ha surgido esto de la guerra? ¿Por qué ha surgido? Porque en realidad esta guerra fue un conflicto bélico, así, en los que se enfrentaron los ejércitos de Bolivia y de Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué se han enfrentado ambos países? Si la guerra del Chaco era tan grande y a Paraguay le pertenecía un poco y a Bolivia también. Pero sin embargo, Paraguay quería ocupar todo el territorio del Gran Chaco. Entonces por eso fue la guerra. Y nadie se interesaba por el Chaco Boreal, nadie se interesaba por el Gran Chaco, porque el clima del Gran Chaco era inestable, hacía mucho frío o hacía mucha calor, después habían insectos y esos insectos traían enfermedades, por eso es que nadie vivía ahí, era como un terreno olvidado, porque era difícil vivir ahí, ni siquiera los españoles vivieron ahí, no había agua, los bosques eran muy secos, habían serpientes, y como les dije, los insectos también te producían enfermedades. Entonces por esa razón nadie quería ir al Gran Chaco. Sin embargo, luego con el pasar de los años se dieron cuenta de que en este Gran Chaco había muchísimo petróleo. Y es así que los paraguayos querían explotar económicamente a esa región, querían que todo el petróleo que habían encontrado ahí, entonces sea para ellos, ¿no? Entonces Paraguay le declara la guerra a Bolivia por ese territorio. La guerra empezó en 1932 y terminó en 1935, es decir, que la guerra ha durado 3 años. En 1932 el conflicto estalló, pero así de manera violenta, luego de fracasar intentos por solucionar. Es que antes de que ocurra esta guerra, se firmaron un tratado, otro tratado, 4 tratados se firmaron, pero a ninguno de esos 4 tratados, así querían dialogar y llegar a un acuerdo, pero no lo lograron. Entonces, por eso es que directamente se enfrentaron. Entonces Bolivia contaba con bastantes hombres, Paraguay contaba con menos hombres, pero pasa que en el sector de Bolivia también no teníamos las provisiones necesarias, por eso era que tantos militares que iban a defender habían muerto, ¿ya? Bolivia. El presidente de Bolivia en esa época era Daniel Salamanca, y en Bolivia existían 3 millones de habitantes. En Paraguay el presidente era José Patricio y tenía 1 millón de habitantes Paraguay. Entonces Hans Kuhn, veterano de la Primera Guerra Mundial, organizó el ejército boliviano en esa época, ¿sí? Y en el caso de Paraguay, el presidente Eusebio Ayala asumió el 15 de agosto de 1932, ¿sí? Al frente de los paraguayos fue elegido José Félix Estigarribia, formado militarmente en Chile, ¿no? Entonces los paraguayos tenían más experiencia en la guerra y nosotros no. El estallido de la guerra ocurrió cuando el fuerte paraguayo Carlos Antonio López
llamado Laguna Chuquisaca por los bolivianos, fue tomado por estos en julio de 1932 y luego recapturado por los paraguayos. El 10 de mayo de 1932, entonces Paraguay le declaró la guerra a Bolivia. Los paraguayos eran 18.500, los bolivianos 619, y el día 17 los valientes hombres bolivianos que se mantenían con escasas provisiones recibieron la orden de resistir 10 días más. Entonces, realmente los bolivianos en esta guerra sufrieron mucho porque no tenían comida, sufrían las inclemencias del clima, mucho frío, mucho calor, mucho viento, no tenían agua, que era lo peor, no tenían agua, y muchos morían no porque los hayan atacado, sino porque muchos se enfermaron. Entonces muchos bolivianos murieron por la enfermedad que los insectos les picaban y ya les transmitían cualquier tipo de enfermedad. No había medicamentos, no había comunicación tampoco para que pidan ayuda ni nada, ¿no? Y el Chaco boreal era lejos, entonces tardaba todo en llegar, todas las provisiones que sean necesarias tardaban demasiado. Y si llegaban al otro lado, que era el sector de los paraguayos. Entonces realmente los bolivianos sufrieron bastante en esta época. A fines de 1933 el avance provino de los paraguayos, que sorprendieron a sus enemigos el 3 de diciembre rodeando a sus divisiones cuarta y novena ubicadas en el Campo Vía. Hubo un salto de 2.600 muertos y 7.500 hechos que fueron prisioneros. Esta derrota, queridos niños, le costó a Con, que era el que organizaba el ejército boliviano, su cargo. Entonces fue reemplazado por otro coronel que se llamaba Peñaranda. Pero en realidad no era culpa de los que dirigían, sino también es un montón de cosas que hay que ver, ¿no? El clima, el agua, los bosques secos, que no teníamos ayuda, no teníamos experiencia, los hombres no estaban capacitados y todo eso. ¿Cómo fue el fin de la guerra? La Liga de las Naciones había impuesto un embargo de armas a ambos países. Es que tanto Bolivia como Paraguay ha invertido muchísimo dinero también, ha perdido dinero, y no solo dinero, también ha perdido a mucha gente, ¿no? Y eso está muy mal. En una guerra siempre, además de la plata, que con el trabajo se recupera, y las personas que han perdido la vida, ¿no? Entonces finalmente ambos países ya estaban muy cansados y decidieron diferenciar los límites para que ya no exista esta guerra. Han dicho, hay que definir límites. Ya, desde aquí hasta aquí los paraguayos y desde aquí hasta aquí los bolivianos. Y es así que nosotros hemos perdido el Chaco boreal. ¿Por qué? Porque la guerra concluyó diciendo que Paraguay había ganado, ¿sí? Entonces Paraguay se quedó con el Gran Chaco, porque el Gran Chaco es Chaco boreal, Chaco central y Chaco austral. Entonces a nosotros nos correspondía el boreal, pero nos hemos quedado sin nada. En 1938, Paraguay obtuvo 120.000 kilómetros cuadrados. Los bolivianos se beneficiaron teniendo acceso al río Paraguay y al poblado del Puerto Casado, pertenecientes también a Paraguay, pero sigue siendo de Paraguay. Las consecuencias fueron la pérdida de 60.000 soldados bolivianos y 30.000 de origen paraguayo. Tardaron mucho ambos países en recuperar sus costos sociales y económicos, porque imagínense que esa guerra, como ha durado 3 años, cuánta gente ha muerto, y no porque haya sido disparada, sino porque no había comida, no había agua, muchos insectos, el clima seco, ¿no? La calidad de vida no era buena, no tenían ayuda, no tenían armas, no tenían nada. 3 años ha durado la guerra. Y bien, eso es todo, queridos niños. Nos vemos en la clase y les mando un beso. Chau.